seguimos en contacto con nuestros invitados. Desde Tech People está Wilmer respondiendo una pregunta que quedó desde el primer bloque. ¿Qué tiene Mac? ¿Qué tiene Windows? Ventajas y desventajas. Bueno, básicamente yo opino que Windows como tal, por ser una versión demasiado comercial, la gente ha optado por este tipo de sistema operativo. Entonces ha crecido con él, ha trabajado con él, pero pues están migrando a Mac mucha gente. ¿Por qué? Porque Mac, como les comentamos anteriormente, pues es casi inmune a los ataques, a los virus como tal. Entonces pues igual se están migrando mucho a Mac, no se preocupan por comprar un antivirus y pues permite un trabajo bastante amigable el Mac. Entonces pues la verdad, entre las diferencias no creo que haya muchas. Todo funciona, como funciona en Windows, funciona en Mac, bastante compatible. Bueno, muy bien, muy importante además saber eso. Pregunta, esta es una pregunta de un televidente que recurrentemente nos escribimos y hablamos de temas de tecnología. Él sobre todo me llama la atención porque dice, bueno, Fonseca, Linux es tan importante, ¿por qué no hablan tanto de Linux? ¿Qué referencia podrías darme, Andrés, de Linux? Bueno, Linux es un sistema operativo que lleva mucho tiempo, está basado en Unix. O sea, si lo vemos como la historia, tenemos la parte de Windows, Mac y Linux. Hoy en día Mac entra dentro de la parte de Linux, de Unix porque cambió parte de su sistema operativo y está basado en él, ¿no? Porque hay gente que le puede gustar más Linux. ¿Qué tiene Linux que no tenga todo lo demás? Es mucho más geek. Ok, vamos a ponerlo es más filo para la gente que sabe de tecnología. ¿Por qué? ¿Qué les ofrece? Porque podemos llegar utilizando modo de comando. Modo de comando son esas letritas, o sea, que no tenemos cuestiones gráficas, ¿sí? Donde podemos prácticamente controlar cualquier cosa sin tener que reiniciar, sin tener que hacer muchas cosas que hacemos con las otras, ¿no? Pero eso pasa mucho con Mac, ¿no? Finalmente uno con comandos está haciendo absolutamente todo. Si uno supiera manejar bien, bueno, los que saben manejar bien Mac, pues se dan un gusto absoluto con comandos, haciendo todo sin necesidad de apagar, prender, nada, sino todo es desde, además, básicamente encriptado, parece todo. Yo hasta ahora estoy aprendiendo y ahí voy. Precisamente les preguntaba esto, y es importante también decirlo, porque es que hay diferentes tipos de usuarios. Linux, ¿qué tan vulnerable es al tema de los worms o de los gusanos? Estamos hablando de que Linux y Mac, al estar basados en lo mismo, es mucho menos, ¿no? Muy pocas personas están utilizando esas plataformas a comparación de Windows. Pero sí vamos a ver un cambio, ¿no? Vamos a ver que entre más estén utilizando las demás plataformas, vamos a empezar a ver gente que está dedicado a eso, ¿no? Como lo estamos viendo ya con algunos redes bots y algunos virus. Bien, Wilmer, le tengo una pregunta muy importante. Imagínese lo que me pasa a mí, pero que le pasa a millones de usuarios todo el tiempo. Se nos olvidan las claves. Algunas personas dirán, pero ¿cómo se les pueden olvidar las claves? Es una pregunta muy técnica, pero necesito que me la resuelva. ¿Qué hago yo que se me vienen olvidando las claves del correo de Yahoo, del de Gmail, del de Hotmail, del de Facebook? En fin, ¿qué tengo que hacer para recordarlas? Porque si bien hay uno en el computador podría recordarlas todas, pero si se cambia de computador, pues no va a saber. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, básicamente lo que deberían hacer, si tienen un Mac, es muy sencillo. Simplemente si se olvidaron de una clave de red inalámbrica, de una clave de acceso a alguna página, ustedes entrarían al llavero como tal, ¿sí? Y pues desde ahí podrían acceder a todas las claves, obviamente teniendo la clave del computador en Mac. En Windows es bastante complicado. Yo aconsejo que pues usen una única clave, ¿sí? Pero que pues igual de todas formas sea solo de su conocimiento, que no nadie más la conozca. Bueno, Wilmer, eso está complicado porque uno que tiene varios correos se le complica la situación ahí, pero es cierto, pues primero la memoria y después que nos ayude la tecnología un poquito. Wilmer, muchísimas gracias por habernos acompañado. De Tech People nos está resolviendo algunas dudas técnicas muy importantes. Muy amable. Ok, Mónica. Bueno, y seguimos en estudio con Andrés. ¿Cuál es la capacidad de infección del virus Conficker, DownApp o Kaido? Bueno, el Conficker nace en China y principalmente se vale, como muchos otros gusanos, de vulnerabilidades que vienen en el sistema. Es decir, pensemos en una casa que a lo mejor tiene una ventana abierta. Entonces, si nosotros dejamos la ventana abierta y no le llamamos a alguien a que ponga o que cierre esa ventana,
van a seguir entrando. La problemática aquí es de que la ventana está abierta y no necesita que nosotros hagamos nada. Alguien se puede llegar a meter. En un computador con este tipo de gusano es exactamente lo mismo. No necesito tocarlo y el gusano va a tratar de buscar esa ventana para poder llegar a infectar y empezar a robarnos información. O sea, por eso hay que además tener otras herramientas para protegerse. Me parece muy interesante lo que decía Andrés, que depende mucho del usuario también, pero ¿qué otras herramientas podríamos tener nosotros?